Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy les traigo la clase número 1 de Chile, la región latinoamericana, así que espero que coloquen mucha atención. Aquí vamos. Bueno, como primera parte de la clase, mencionarles que nosotros vimos los aspectos formales, ¿ya? Los contenidos que íbamos a repasar el primer semestre, y también nosotros íbamos a trabajar en la evaluación diagnóstica, ¿ya? Como pueden ver acá, salen los lineamientos generales de lo que nosotros vamos a trabajar durante el semestre en cuanto a tipo de evaluación. También nosotros abordamos los principales contenidos que íbamos a ver en el semestre, que son la Guerra Fría, la movilización social de América Latina, Chile a mediados del siglo XX y finalmente el golpe de Estado. Y para mayor claridad yo les presenté una línea de tiempo, la línea del tiempo de la historia del siglo XX en Chile, en el mundo. Entre 1900 y 1999 podemos situar este siglo XX. ¿Ya? Nosotros partimos mencionando que hubo una primera guerra mundial en el siglo XX entre los años 1914 y 1918 que no fue suficiente para resolver los problemas que tenían distintos países, y finalmente termina por generarse una segunda guerra mundial en el año 1939 y termina en el año 1945. Ya ustedes saben que en la guerra siempre hay un bando ganador, siempre hay un bando perdedor, y en este caso el bando de los aliados, de los países aliados, logra vencer en la Segunda Guerra Mundial. Y lamentablemente uno pensaría que ganando se solucionan todos los problemas, pero no. Hay rivalidad entre los ganadores, hay rivalidad entre los países de la alianza, de los aliados, y finalmente esto genera un nuevo periodo en la historia mundial conocido como la Guerra Fría, que se desarrolla entre 1945 y 1991. Nosotros vimos también en clase esta diapositiva, y aquí mostramos los dos bandos que participaron de la Segunda Guerra Mundial, en donde el bando de los aliados, que era conformado por Estados Unidos, Francia, China, la URSS y el Reino Unido, ya logran vencer a los países que están a su derecha. Sin embargo, dentro de estos países vencedores, la verdad las cosas que hay dos países que sobresalen. Yo les pregunté un poco a ver si ustedes conocían a los países que se vuelven potencias mundiales después de vencer en la Segunda Guerra Mundial, y después de un consenso y de conversar en clases llegamos a la conclusión de que Estados Unidos y la Unión Soviética son dos países que se vuelven los más poderosos del mundo después de esta Segunda Guerra Mundial. Obviamente aquí se genera un conflicto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una forma distinta de pensar, una forma ideológica de ver la vida, y esto genera que ambos países se vuelvan enemigos durante el año 1945 hasta el año 1991. Ya nosotros vimos un video en donde se muestra cómo terminó Estados Unidos la guerra, cómo terminó la Unión Soviética la guerra. En el caso de Estados Unidos mencionamos que Estados Unidos no sufrió ningún daño estructural, ningún daño en sus ciudades, ya que Estados Unidos pertenece a América y la guerra se generó en Europa y parte de Asia, por lo cual Estados Unidos siguió viviendo su vida normal, común y corriente en su territorio. En el caso de la URSS es muy distinto, porque la URSS estuvo situada dentro del lugar del conflicto, de las guerras. El lado occidental de la URSS fue totalmente destruido, empobrecido, los campos completamente dañados, muchas bajas, muchos daños en los edificios, las ciudades no pudieron seguir su vida normal. Nosotros dimos el ejemplo de la pandemia, que la pandemia ha interrumpido la actividad económica y ha generado muchas pérdidas a nivel de país, ¿ya? Y en este caso, imagínense una guerra que dura 6 años, totalmente genera muchas pérdidas, muchos daños en la Unión Soviética. Es así como ambos países, a pesar de que son potencias y que son rivales, Estados Unidos lleva la delantera en cuanto al poder económico. Estados Unidos terminó tan bien que incluso se da el lujo de prestarle dinero a los países que participaron en la guerra para que construyan nuevamente sus ciudades. Obviamente este préstamo no es solamente por gentileza, sino que hay un gran interés de por medio, ya que son los intereses que se le aplican a un préstamo una vez que se recupera ese dinero que ha sido prestado. Bueno, siguiendo con la materia, tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas fueron desplazadas por Estados Unidos y la Unión Soviética como principales centros hegemónicos a nivel internacional. Ambas potencias representaban modelos ideológicos opuestos, su forma de pensar era distinta, y lideraron bloques de países que hasta 1990 aproximadamente se enfrentaron en los ámbitos político, económico, cultural, tecnológico, social y militar.
¿ya? Entonces encontramos que no era solamente que cada país pensara distinto, sino que muchos países se vieron en la obligación de seguir a uno o seguir al otro, de poseer la ideología de Estados Unidos o de practicar la ideología de la Unión Soviética. Muy pocos países se volvieron neutros, que quiere decir que no tomaron participación en ninguno de los dos bandos. Nosotros nos centramos en la ideología de Estados Unidos y la ideología de la Unión Soviética a través de la economía, ¿ya? Estados Unidos pensaba lo siguiente: la actividad económica debe funcionar de acuerdo a la oferta y la demanda de los agentes privados en un sistema de libre competencia. El eje de la economía es la propiedad privada. El Estado tiene un rol reducido a los ámbitos en los que los particulares no deben intervenir, ¿ya? Y acá nosotros, ¿qué es lo que podemos traducir o qué es lo que podemos leer de este párrafo? Es simplemente que Estados Unidos dice que el Estado no tiene que intervenir mucho en la economía, que tiene que darle el pase a las empresas privadas, a que se privatice la economía y que haya una libre oferta de productos, una libre producción de productos y al mismo tiempo que la gente pueda comprar todo lo que quiera mientras tenga el capital necesario. En cambio, la Unión Soviética dice lo siguiente: la actividad económica debe ser planificada y dirigida por el Estado, con el propósito de garantizar el acceso de bienes y servicios en condición de igualdad para todos los ciudadanos. La propiedad resulta, en este caso, solamente menor, ¿ya? Menor en comparación a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque de cierta forma el Estado lo que dice, yo me tengo que hacer cargo de la economía, el sector privado tiene que ser muy mínimo, ¿ya? La gente solamente, más que producir bienes, va a estar con el acceso a poder adquirir algunos bienes necesarios para su vida, ¿ya? Es un poco complicado cuando nosotros hablamos de conceptos, pero para eso trajimos ejemplos, ¿ya? Y en la clase mostramos estas dos imágenes. En la imagen de la izquierda tratamos de mostrar que la economía de Estados Unidos, si bien te daba la libertad de consumir cualquier tipo de producto y que todas las empresas que quisieran podían vender el mismo producto, muchas veces la gente se veía endeudada en este tipo de economía, ya sea por los créditos, ya sea porque de repente no tenían el capital necesario para poder adquirir los bienes. Esa es una de las falencias del sistema, que muchas veces las personas no tienen el dinero suficiente y se terminan endeudando para poder adquirir cosas para su hogar. En la imagen de la derecha, una persona que tiene mucho dinero puede adquirir prácticamente todo lo que quiera. Nosotros hablamos que ojalá cada uno de nosotros quisiera tener esa boleta a fin de mes, pero lamentablemente hay que tener el capital necesario. Tú puedes comprar lo que quieras, puedes vender lo que quieras, puedes acumular la cantidad de cosas que tú desees, pero necesitas capital. Si tienes capital vas a triunfar. Si no tienes dinero te va a ir muy mal, porque el Estado no va a intervenir mucho en la economía. En cambio, en la Unión Soviética nosotros hablamos que la Unión Soviética se hizo cargo de casi todas las empresas del país eran estatales. Vimos el ejemplo de la producción de televisores en masa, vimos el ejemplo de la construcción y producción de automóviles, pero también hablamos de los combustibles, de las compañías energéticas, ¿cierto? También hablamos de la electricidad, del agua, ¿ya? Y mencionamos que la persona que estaba a cargo era el Estado y se preocupaba de repartirla a todos por igual. Y lo único negativo acá que podríamos decir, porque dice bien, tengo educación del Estado, salud del Estado, tengo muchos productos que me da el Estado, todo está a bajo costo, ya, pero tampoco puedo adquirir mucho. El Estado limitaba un poco la adquisición de las personas para que no acapararan muchos bienes y así todos pudieran tocar por igual, ¿ya? Entonces por ahí nosotros hablamos en esta imagen que el capitalismo, por un lado, si bien me permite ascender rápidamente y acumular muchos recursos, también genera que hayan personas que son muy pobres dentro de la misma sociedad. Y por el otro lado hablamos que el socialismo, la economía socialista, reparte a todos por igual, pero muchas veces no premia el mérito y muchas veces también no nos permite crecer o acumular cosas como nosotros quisiéramos, ¿ya? Y por ahí se preguntó en la clase que qué preferíamos más. ¿Preferíamos una economía en donde yo solamente obtuviera lo mismo que los demás, o donde yo corriera el riesgo de poder ascender en la sociedad a través del sistema económico, o simplemente caer y quedar totalmente endeudado y empobrecido? Bueno, hemos llegado a la parte final de la clase. Nosotros trabajamos durante esta clase abordando lo que es la economía capitalista de Estados Unidos y la economía socialista de la URSS. La economía capitalista de Estados Unidos, decir que obviamente tiene un carácter de privatización bastante grande, muchas empresas privadas, y pueden hacer prácticamente
lo que quieran dentro de la economía con una poca regulación del Estado, y por otro lado la economía socialista de la URSS, que de cierta forma encontramos que el Estado se hace cargo prácticamente de todas las cosas que suceden y se restringe un poco la cantidad de adquisición que tienen los ciudadanos en cuanto a los productos, ¿ya? Y para finalizar la clase nosotros preguntamos, ¿qué tipo de economía crees tú que tiene Chile? ¿Ya? Y presentamos esta diapositiva donde salen muchas marcas de empresas que a lo mejor nosotros vemos todos los días dentro de nuestra cotidianidad, y todos los estudiantes señalaron que nuestra economía es capitalista porque hay muchas empresas y prácticamente les costó reconocer empresas estatales. Y si te cuesta encontrar alguna empresa estatal es porque estamos totalmente privatizados, ¿ya? A diferencia de otros países que todavía tienen una economía socialista en el mundo, que son contados con los dedos. Eso ha sido la clase de hoy, espero que les haya gustado mucho, que les haya servido, y nos vemos en la clase número 2 que voy a subir dentro de estos días. Hasta luego.